que creo que la política se ha chabacanizado un poco y que no se ha recuperado de ese Pablo Iglesias gritón e histriónico de cuídese del señor de la Calviva. 10 años después es que se ha convertido en un partido residual y que además se han convertido en lo que ellos criticaban, ¿no? En esa casta política que tanto cacareaban. Amigos del debate, bienvenidos a un nuevo episodio de Abramos este melón, el programa donde, como ya sabéis, pues tratamos de responder esas preguntas importantes o candentes de nuestra generación. Lo grabamos, como sabéis, también en el restaurante griego Críticos, que está en pleno centro de Madrid, en el barrio de Chamberí. Y sin más dilación, Natalia Cristóbal, ¿qué melón abrimos hoy? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, pues hoy tenemos uno que yo creo que es muy interesante, que es si sirvió de algo el 15M y la nueva política, ¿no? Que además pues se cumplen ahora 15 años de este movimiento y por ver un poco pues cómo han evolucionado las cosas en tan pocos años en España. ¿Y tú qué opinas? Porque la nueva política para ti es toda la política que has visto, política seguramente. Sí, yo cuando fue el 15M yo tenía pues 13 años, que antes he hecho los cálculos, y tenía 13 años, entonces pues estaba en segundo o tercero de la ESO. Y allí de política, pues bueno, lo que podías oír en casa o ver a veces en la tele, pero no se hablaba mucho, ¿no? Sí que es verdad, bueno, hay que recordar que esto durante muchos días, semanas, pues acamparon miles de personas en la Puerta del Sol. Fue muy llamativo esa imagen, ¿no? Y decían eso de no nos representan, y era como una crítica un poco a la corrupción, pero también en un momento un poco de crisis económica, un poco de grito protesta, que luego veremos que lo canaliza Podemos con los resultados que luego se han ido viendo. ¿Y qué queda aquello? Porque venimos de elecciones en elecciones y de Podemos quedan las raspas. Queda nada. Es que Podemos entra en el Congreso en 2015 y entra con 69 escaños, que es una barbaridad. Y entonces, bueno, veía hace poco el vídeo de Pablo Iglesias dando un discurso que decía que era un momento histórico, que se abría un nuevo periodo en la política española. Y claro, viendo con perspectiva, pues 10 años después, es que se ha convertido en un partido residual y que además se han convertido en lo que ellos criticaban, ¿no? En esa casta política que tanto cacareaban. Es una pyme pues, del poder, ¿no? Ya solo quedan tres y sí. Se reparten ahí el negocio entre Europa y pues, bueno, Europa y poco más. Yo creo que ningún parlamento regional. Europa, muchos han perdido, queda Extremadura, que ahora han subido un poquito, en Andalucía... Nada, migajas. Sí. Sí, y a nivel nacional está por ver si se mantienen con algún escaño en el Congreso. Ahora mismo hay que recordar que están en el grupo mixto con 4 diputados, o sea que el cambio es abismal. ¿Sabes qué pienso yo? Yo es que creo que, claro, del 15M hace 15 años, el que tuviera como tenía yo por entonces 20 años, se encuentra ahora con 35, seguramente no tenga casa en propiedad, seguramente tenga un sueldo que le llega mucho menos de lo que le podría llegar el sueldo que tenían sus padres, y a cambio le han legado lenguaje inclusivo, cambio de sexo registral y un Salen a pagar. Es verdad, el balance es bastante pobre, creo yo, y al final las ideas están fenomenal, pero mucha gente al final vota con el bolsillo. Sí, es que tanto el tema económico como esto que comentas a nivel cultural, o sea, en 10 años, 15 años se ha producido, o sea, por ejemplo, venían abanderando la bandera del feminismo. Y te das cuenta al final que el resultado de las políticas de Irene Montero y Ione Belarra es un movimiento feminista totalmente dividido. Ahora más o menos la mitad de los jóvenes ya no se identifican con el feminismo. La ley trans, pues al final defiende lo contrario de lo que defiende el movimiento feminista tradicional, porque desdibuja completamente a la mujer, y luego sacan la ley del solo sí es sí, que es un escándalo del que ya muchos se han olvidado, pero que está ahí. ¿Y a la derecha qué? ¿A la derecha del 15M, que fue un poco de Ciudadanos? A la derecha sí. Todavía hay mucha gente que no sabe de qué murió Ciudadanos. Si haces un poco, piensas, dices, ¿de qué murió Ciudadanos? Ya, ¿Y cuándo empezó a morir, sobre todo? Porque hay mucha gente que sitúa al inicio que si en el pacto aquel del abrazo con Sánchez, otros que opinan que es cuando Inés Arrimadas renunció a presentarse a la investidura después de aquellas elecciones catalanas que ganó. También habría que ver, que eso da para otro debate, si en España, no se ha hablado mucho, si en España hay espacio para un partido liberal, o quizás somos más, o de centro, como se han querido definir, o si somos más de extremos y no tanto de
de tibieza, ¿no?, en algunos aspectos, y a veces se ve así. Pero es verdad que Ciudadanos, que empezó con una idea de combatir el nacionalismo, el separatismo en Cataluña, y ahí le fue muy bien, quiso llevar eso al tema nacional y traer la regeneración, pero luego quizá, pues eso, como por no aclarar un poco sus alianzas, pues ahí le vino su declive, que quizá también, pues como empezaba a surgir otro partido a la derecha que era Vox, pues canalizaba también el descontento por otro lado, ¿no? De hecho, yo tengo la teoría de que a Ciudadanos le fue bien cuando era partido de derecha, sino de centro, y me explico. Cuando saca más escaños es cuando llevan listas a Girauta, a Marcos de Quinto, perfiles más cañeros, si queremos usar ese adjetivo. Esa es mi teoría, pero bueno, yo todavía, francamente, no sé de qué murió Ciudadanos. Sí es verdad que la nueva política trajo una cosa que era el empeño sobre la regeneración. La regeneración, porque no puede ser esta política antigua, que es corrupta, que es sistémica, que todo este tipo de cosas, y trazar una especie como de línea en la frontera, la famosa frontera de la dimisión. ¿Cuándo dimitía alguien? Sí, cuando estaba imputado, sí, cuando salía en El País, sí, cuando se le abría juicio oral, sí, cuando empezaba un procesamiento. Y esa línea, si te das cuenta, ya no queda nada, que incluso podemos incluir a Sánchez dentro del carro, del pelotón de los de la nueva política, toda vez que ahora mismo es el líder más joven, yo creo, de todos los que aspiran a la presidencia. Y sin embargo, esa gente que puso la línea de la ejemplaridad, ese listón altísimo, ahora mismo lo tiene por los suelos. Tenemos a un ministro al que apartaron, pero luego le metieron otra vez dentro del Congreso, incluso dieron una comisión para que redondease su sueldo. Hablo de José Luis Ábalos. Me estoy acordando ahora mismo de Beatriz Corredor, que puso a oscuras 2 países de la Unión Europea y ni siquiera ha pedido perdón. Me estoy acordando de un montón de gente que, de acuerdo con los estándares de la nueva política, en condiciones normales, o si hubieran cumplido ese diario, estarían en sus respectivas casas. Una cosa extraña, lo de la regeneración. Y ya se ha borrado, sí, efectivamente. Es verdad que luego también, no sé si últimamente se habla mucho de que el bipartidismo está otra vez reforzado. Si vemos las encuestas para unas generales entre PP y PSOE, estaríamos hablando de en torno a un 60% de los votos del total, ¿no? Lo que pasa es que sí que creo que hay una tendencia a que los partidos a sus extremos se queden, o sea, siguen teniendo un porcentaje. Es verdad que en la izquierda se ve que están desapareciendo más, pero en la derecha, que ahora también podemos analizar un poco por qué Vox es diferente en ese sentido o qué está aportando para que se mantenga un poco ahí, sí que mantiene su 15%, 20% o rozando, y yo tengo la sensación de que si ahora mismo desapareciese Vox o desapareciese también a la izquierda, pues Podemos Sumar o sus primos hermanos, pues surgiría otros movimientos a ambos lados del Partido Popular y Partido Socialista. Es decir, que creo que hay mucha gente que ya reniega del bipartidismo y que si no existen o se decantan por la abstención o surgiría otro movimiento, ¿no? Es un poco la sensación que tengo yo, como que sí que la nueva política ha dado una patada al tablero político, como muchas veces utilizan esa expresión, y ya no se va a volver a eso, pero además también lo estamos viendo en los países de nuestro entorno, ¿no? Que los partidos, pues, de la socialdemocracia o del conservadurismo entendido como más liberal, pues son, cada vez tienen menos apoyo en detrimento de otros partidos a sus lados. Es que lo de la nueva política, claro, a ver, habrá quien diga, pero es que Vox es nueva política en el sentido de que puede traer ideas nuevas, pero también habrá quien diga, no, es lo que trae básicamente es lo que era el PP en el año 96. Sí, eso también. Entonces, pues bueno, yo no lo metería en el saco de la nueva política Vox, ¿eh? Yo creo que es una cosa que fueron 2 ideas, si me quieres, a izquierda Podemos, a derecha, centro-derecha Ciudadanos, que se subieron a esa rueda, a ese pequeño eslogan, y que luego, ya te digo, en cuestión de 15 años, que es lo que ha pasado desde las acampadas, la gente se ha dado cuenta de que no hay gran diferencia entre la nueva y entre la vieja, simplemente es una cuestión de edad y de ideas más o menos frescas. Y además, digo más, sobre el tema de la regeneración, en cuanto me refiero a la ejemplaridad de la vida pública, porque hoy estamos, ya te digo, 15 años después, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo imputados, sigue habiendo, en fin, gente que no dimite ni a punta de pistola. Yo creo que la regeneración es muy difícil por la propia naturaleza de los partidos políticos, y me explico. Casi todos los partidos, sobre todo los más sistémicos, PSOE y PSOE, tienen juventudes. Y medrar en las juventudes de los partidos implica tiempo. Y al destinarle ese tiempo seguramente esté renunciando a una formación o incluso ya, qué decir,
que obtengas un trabajo fuera de lo que es la cosa pública, que sepas lo que es cotizar, lo que es hacer una trimestral. Creo que los partidos políticos están formados de tal manera que es francamente difícil que gente valiosa, en el sentido a nivel formativo y a nivel profesional, llegue a lo más alto, porque medrar requiere tiempo, un tiempo que seguramente te aleja de estudiar, formarte, emprender, trabajar por cuenta ajena, y eso creo que dificulta lo que es un, en fin, que verdaderamente lleguen lo que nos decían nuestros mayores, ¿no? Que antes en política pues había ingenieros de caminos, ahora lo que ves es una abundancia de abogados, incluso de gente, me estoy acordando, fíjate, de Noelia Núñez en el PP, que decían, esta tía es buenísima, fíjate, alcaldesa de Fuenlabrada, tan joven, un joven valor del PP, al final ni tan joven ni tan valor, porque no tenía ni las carreras que decía tener, un verdadero desastre, ¿no? Y creo que es un poco por la propia naturaleza de los partidos y cómo están montados. Es verdad, yo creo que es un poco peligroso en el sentido de que así es más sencillo, o sea, cuando no tienes un futuro fuera, es más sencillo que tiendas a agarrarte a toda costa, ¿no? A no perder tu asiento. Sí, a convertir la política en un oficio, eso es peligrosísimo. Pero bueno, no sé, creo que ha dejado, yo creo, un poco esta nueva política, pues muchos cambios de cómo perciben los ciudadanos a los políticos, quizá ahora están un poco más presentes también por el cambio propio de la sociedad de las redes sociales y demás, pero los discursos han bajado un poco más a la calle y quizá a veces demasiado. Y luego, bueno, la polarización de la que tanto se habla creo que también la trajeron Podemos y compañía, y desde entonces pues la política española ha cambiado totalmente, ¿no? Mira, ¿sabes? Una cosa que creo que sí que permanece de la nueva política, y ya con esto sí que acabamos, es que creo que la política se ha chabacanizado un poco y que no se ha recuperado de ese Pablo Iglesias gritón e histriónico de cuídese del señor de la Calviva, no se ha recuperado y todavía sigue de, en fin, portavoces muy tuiteros, parlamentarios muy pensando en el clip de 20 segundos para el TikTok, y creo que eso nos va a acompañar durante mucho tiempo ya. Bueno, pues muy bien, pues lo dejamos aquí. Terminamos este nuevo programa y invitamos a todos los que nos estéis viendo pues a que enviéis vuestros comentarios tanto en el periódico como en redes sociales, nos hagáis preguntas o planteéis otros temas para debatir o para abrir aquí un melón, y lo responderemos pues en un programa todas juntas también. Hay que decírselo a la gente, el primer episodio tuvo cientos de comentarios, no es una hipérbole, fueron cientos, así que lo dicho, les invitamos a respondernos a través del periódico, nuestras redes sociales y YouTube, y próximamente haremos un episodio básicamente respondiéndoles a ustedes, que podremos llamarlo directamente el melonar. En vez de abrir un melón, palparemos varios, veremos cómo están y responderemos con toda bueno, en fin, a pecho descubierto y sin preparar nada, a ver qué nos cuentan, ¿no? Sí. Así que les invitamos a dejar sus preguntas y les esperamos ya sí que sí en el próximo Abramos este melón.